Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando algunas noticias y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico. Empezamos entonces con la primera noticia y aquí me vais a disculpar porque no tengo muy claro cómo se pronuncia el nombre de Voyager. O sea, lo voy a decir así, pero no tengo claro si es así. Espero que sea así y si no, pues ya me podéis disculpar. Pero básicamente se ha aprobado el que puedan vender los activos a Binance. Tened en cuenta que esta empresa quebró y concretamente Binance.us, la versión de Estados Unidos, porque todo esto se va a mover según la legislación de allí, va a comprar estos activos para intentar, imagino, salvar un poco la situación. Más que noticia en este caso, curiosidad que os quiero comentar, es que veis un poco la correlación que hay entre Bitcoin y el SP500 actualmente. Sí que es cierto que en algunos momentos Bitcoin pues ha tenido ciertos, no sé si decir desfases o diferencias respecto a lo que es el SP500, pero en general la tendencia sí que la lleva siguiendo bastante tiempo. Como veis aquí, en el bull run se llegó a acelerar un poquito más, pero al final más o menos la tendencia seguía siendo la misma. Y luego aquí también cuando hubo el suceso de FTX, por ejemplo, veíamos cómo Bitcoin estaba cayendo mientras el mercado está subiendo, pero tras pasar ya un tiempo, más o menos se encuentran en el mismo punto. Este tuit en concreto hace hincapié a la ruptura de lo que es la tendencia bajista, pero bueno, yo solamente quería comentaros eso, como curiosidad para que veáis de una forma más gráfica y más visual la correlación que hay, que efectivamente pues es bastante importante, y por eso es que en los análisis que suelo hacer a la mañana, digo suelo hacer como si no los hiciese todos los días, pero sí, en los análisis que hago, a veces, eso sí, comento el SP500 y es precisamente por esto, por la gran correlación que hay. Bien, más cosas que tenemos que comentar. En el vídeo de ayer estaba comentando una posibilidad, pero que se empieza ya prácticamente a confirmar, y es que parecía ser que han movido bastantes bitcoins, unos 40.000 más o menos, de billeteras asociadas con las incautaciones de las fuerzas del orden del gobierno de Estados Unidos. Al final esto se puede hacer gracias a la trazabilidad que hay en lo que es la blockchain de Bitcoin. Y parece ser que estas transferencias, aunque parecían ser internas, hay 9.861 bitcoins que han vuelto a Coinbase. Han ido a Coinbase y que no sabemos muy bien qué es lo que se va a hacer con esto. Yo entiendo, ¿vale? Entiendo, porque esto es una suposición, que si ha ido a Coinbase es para venderse. Yo creo que es lo más lógico. Porque no creo, vale, esto al final tampoco está al 100% confirmado, creo, pero yo lo que puedo llegar a entender es que si esto efectivamente está en manos del gobierno de Estados Unidos y lo han decidido llevar a Coinbase, es precisamente porque lo quieren vender. Ahora bien, ellos tienen esa posibilidad, ellos pueden deshacerse de esos activos de esta forma, eso es lo que yo ya no sé, y en caso de poder, ¿por qué van a vender solamente una parte? Eso es lo que a mí no me cuadra demasiado, sinceramente. Entonces, bueno, yo esperaría a ver si sale más información, pero como os digo, hay bastante gente interesada en este caso, porque se empezó a comentar ya ayer un poco esa posibilidad y la gente pues ha ido investigando y al final es lo que han podido deducir. Veremos a ver si se venden. Son muchos bitcoins, pero si los han llevado a Coinbase es que yo entiendo que es porque los quieren vender. O sea, si no, ¿para qué los has movido a Coinbase? Porque bueno, si fuese una ballena, una cualquiera, una random, y cuando digo ballena me refiero a un institucional, a una persona o un grupo de personas con bastante capital, si lo mueven a Coinbase, puede ser que simplemente sea para meter un poco de miedo. Pero en el caso del gobierno de Estados Unidos no creo que vaya a ser así, o sea, es que no tendría ningún tipo de sentido. Pero bueno, dejaremos eso a ver si llega a salir más información, porque por el momento esto es todo lo que se puede comentar. Otra noticia que me gustaría comentar es la siguiente, y es que hemos estado viendo en los últimos vídeos, en alguna ocasión, cómo están saliendo noticias bastante positivas en cuanto a la sostenibilidad de la minería de Bitcoin, las fuentes que se utilizan para minar
el Bitcoin, ya que, generalmente se le ataca mucho a Bitcoin por ser algo muy contaminante, pero estamos viendo datos como estos, y es que más del 90% de los Bitcoins que se han minado durante enero y febrero se han minado utilizando fuentes de energía sostenibles. El uso sostenible de energía en la minería de Bitcoin actualmente es el 52,6%, ya que las emisiones de la red están disminuyendo a pesar del aumento del hash rate, que esto es algo también que hemos comentado en anteriores vídeos, porque los mineros siguen invirtiendo en nuevas máquinas de minería. Otra noticia que también me gustaría comentar en el día de hoy es la siguiente, y es que, en este caso he puesto una, pero la he puesto por un motivo en concreto, y es que aquí nos comentaban que JP Morgan estaba cortando lo que era su relación bancaria con Gemini, el exchange, pero esto ha salido Gemini posteriormente a desmentirlo, porque se estaba empezando a comentar esta noticia, no sé muy bien por qué motivo, pero han tenido que salir desde su cuenta oficial de Twitter a decir que, a pesar de que se está informando de lo contrario, la relación bancaria de Gemini permanece intacta con JP Morgan. Así que esto simplemente ha sido una fake news, que no sé muy bien, sinceramente, por qué se ha ido difundiendo, pero por eso os la comento, por si solamente habéis leído esta, que lo han puesto en esta cuenta, pero que también lo han puesto en otras tantas que he visto por ahí, y simplemente para que sepáis que no es cierto, ¿vale? Que Gemini lo ha desmentido ya. Así que nada, vamos a comenzar, si os parece ya, con el análisis técnico, y empezamos revisando el SP500. Hemos visto cómo al final han alcanzado la parte baja de la estructura, pero por el momento, como veis, está aguantando, lo que es un signo positivo, ya que, como os comentaba en vídeos anteriores, en caso de romper y volver a salir fuera de lo que es esta estructura, una vez más por la parte baja, supondría una recuperación en V que nos estaría dando una señal bastante negativa, o más que negativa, una muestra de debilidad bastante grande. Pero por el contrario, por el momento se está manteniendo, y de hecho aquí ha hecho un intento otra vez de atacar lo que es el VWAP mensual. Recordemos que para mantener ese escenario de fortaleza tendríamos que ver no solo el consolidar por encima de lo que es, en este caso, la parte baja de esta estructura, sino volver a atacar la parte alta viendo una ruptura y posterior consolidación. Y aquí sí que sí tendríamos la consolidación y confirmación para buscar luego niveles operativos más altos. Es importante, como os digo, que busquemos lo antes posible esa ruptura, porque aunque este primer movimiento ya nos demostrase fortaleza, el haber consolidado y el haber visitado la parte baja no es lo mejor que podría haber pasado, porque lo que podría haber pasado, que también nos hubiese indicado aún más fortaleza, hubiese sido algo de este estilo, que tras buscar un poco de liquidez hubiese atacado rápidamente otra vez la parte alta. No hemos visto eso, va con un poco más de debilidad de lo que se esperaba, pero vamos a ver si desde aquí consigue ya la suficiente fortaleza como para atacar esta resistencia que tenemos por el camino, que aunque aquí parezca que no está, lo voy a estirar un poquito y ahí ya lo vamos a ver más claramente. Perfecto. Pues lo dejaremos así para los próximos análisis y veremos la evolución. Mientras tanto, en Bitcoin, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues por fin alcanzó ya lo que es el segundo objetivo. Como veis, tuvo incluso 2 testeos a esta zona y parece ser que esté encontrando ya cierta zona de equilibrio en estos niveles, al menos en lo que es el timeframe de 15 minutos. El segundo objetivo, desde mi punto de vista, tendría que haber sido ya en el que podríamos haber tomado ya el 100% de la posición en short. Más que nada porque recordemos que en timeframes más altos estamos actualmente en la parte alta de la estructura. Sí que es cierto que el que quiera, como siempre, la gestión de la posición, y la operativa en general corre por vuestra cuenta. Yo simplemente os doy un poco mi opinión y los consejos que yo aplicaría en la operativa. Pero lo que estamos viendo aquí es que por el momento está aguantando bastante bien en este nivel, y como os recuerdo, mientras no perdamos lo que son los 22.013 más o menos, es esta zona, la situación sigue siendo positiva, porque seguimos marcando un mínimo por encima del anterior. Para ver esa situación negativa, esa muestra de debilidad,
tendríamos que ver primero una ruptura de lo que es esta zona de soporte, el test para consolidar este soporte como resistencia, y a partir de aquí el siguiente paso sería ver si llegamos a tener una muestra de debilidad agresiva, lo que significaría llevar al precio hasta los 17.600. Esto por el momento no se está dando, por el momento está aguantando el precio en estos niveles, y aquí, como os digo, parece ser que está encontrando otra vez una nueva zona de equilibrio. Así que, desde mi punto de vista, creo que ya podemos eliminar esta estructura que hemos estado operando estos días. Al menos yo creo que ya se ha desarrollado lo suficiente, y si empezamos a encontrar cierto equilibrio en estos niveles, pues aquí sí que podríamos intentar ver si llegamos a tener algún tipo de operativa más en esta zona. Sigue siendo un time frame bastante bajo, con lo que, bueno, cada uno que evalúe si le interesa o no, en este caso, este tipo de operativa tan intradiaria, incluso tirando a scalping. Pero bueno, al final, como es una estructura lenta, requerirá de cierto desarrollo, que eso puede llevar un poquito más de tiempo. Por el momento, sí que podríamos entender que tiene alguna muestra de fortaleza por esta visita a lo que es la parte alta, en este caso en lo que es el T secundario. Además, veíamos aquí una sacudida bastante local, acompañada de un aumento significativo del volumen, con lo que estoy viendo en principio bastante intención compradora en esta zona. De hecho, aquí hemos tenido una vela estos últimos minutos donde iba con bastante intencionalidad. O sea, mirad cómo se dispara aquí el volumen y cómo va otra vez a visitar la parte alta. No hemos visitado por el momento la parte baja, con lo que sí que se está demostrando cierta fortaleza de fondo en este movimiento. Por eso mismo también comento que podría ser otro factor más para cerrar esa posible posición en short que tengamos desde la ruptura de esta compresión que teníamos y de la anterior estructura. Ya que además muchas veces en el mercado vemos giros rápidos, y si tiene tanta fortaleza como parecía que tiene ahora mismo en un inicio con estos movimientos que os comento, pues podríamos ver algo de este estilo perfectamente. Y entonces en esa situación sí que no tendríamos ningún tipo de oportunidad operativa. Nosotros de momento vamos a esperar a que se desarrolle la fase B, y en base a las próximas huellas que veamos ya podremos tirar algún tipo de setup para nuestra operativa y ver a ver si se puede llegar a operar algo. Si no, a lo que vamos a estar esperando sobre todo es ya no esta estructura. Bueno, no, ya no. Esta estructura también la vamos a quitar de aquí, porque como veis, en tal caso tendríamos que intentar operar otra vez esta, pero yo creo que ahora mismo en 15 minutos lo más interesante está aquí, ya que esta la doy ya por finalizada, y sobre todo lo importante, como os decía, es que si no podemos operar esa de 15 minutos, lo que sí que podríamos llegar a valorar es algún tipo de operativa aquí en el gráfico de 4 horas. Al ser de 4 horas tendría que ser una operativa que lleve un poquito más de tiempo, y sobre todo estaríamos intentando valorar a ver en esta zona si vamos a tener algún tipo de gatillo. Mientras nos mantengamos por encima de la parte alta sería para intentar buscar luego niveles operativos más altos, pero en caso de volver a reingresar en el rango, lo que os comentaba antes, ¿vale? La consolidación, y luego ya va a ver si llegamos a tener esa muestra de debilidad a buscar la parte baja. Entonces, bueno, estamos a nivel operativo bastante importante, sobre todo para 4 horas y para 15 minutos. En una hora, a priori, no estoy viendo tampoco una estructura que pueda merecer la pena operar. No, porque esta, yo como os digo, creo que la doy ya por terminada, y en tal caso nos interesaría quizás más valorar esta nueva zona de equilibrio que está encontrando el precio, que como veis, de hecho aquí se está formando un nodo bastante importante, probablemente por todas las compras que han entrado en esta vela fuerte, con esta sacudida que ha tenido local. Así que nada, mañana comentaremos más cómo ha ido evolucionando esto, y mientras tanto vamos a revisar, si os parece, lo que son las herramientas. Comenzamos revisando Bookmap. Como veis, en el día de hoy he puesto un poquito más de información de lo habitual, suelo poner las últimas 6 horas, pero hoy he decidido poner 12 para que veamos justamente todo esto de aquí. Y es que en estas últimas 12 horas hemos visto aquí cómo entraban bastantes compras a proteger al precio. Sobre todo este nivel, yo diría que este es el movimiento que hemos visto, esta compra rápida, agresiva, pero parece haber bastante intención compradora en estos niveles. Ya no solo por lo que veíamos aquí, que como veis en estas últimas horas ya no queda tanto volumen de compras, pero se siguen viendo algunas. Como veis, desde los 22.000 hasta los 21.900 casi tenemos bastantes compras.
Luego en los 21.700 también tenemos por aquí algunas y luego en los 21.500 también tendríamos. Empiezan a entrar algunas ventas sobre los 22.240, pero la verdad es que el volumen es bastante justito. O sea, no diría que fuese tampoco muy relevante, como sí que lo son, por ejemplo, las compras que estamos viendo aquí. Vamos a poner el multibook en pantalla y vamos a hacer un poquito de zoom, porque si no, no vamos a ver nada. Vamos a poner esto para que se vea más color, no sé por qué, ahora sí que lo estamos viendo más claro esto. Por el momento se mantienen esas ventas sobre la zona de los 23.000 aproximadamente. Lo que también estamos viendo aquí cerca del precio es una zona de ventas bastante fuerte, en los 22.200, pero aparte de eso yo no destacaría nada. Quizás que han retirado estas órdenes de compra que estaban en los 21.800 y esto en el corto plazo sí que puede ser un poco más negativo, porque al final esto va a ser una resistencia fuerte en el muy corto plazo y el que hayan retirado estas órdenes de compra dejaría un poco más de vía libre en caso de que quisiesen tumbar al precio. Pero en el caso de Binance Futuros, como veíais, estaban defendiendo al precio en estos niveles, así que habrá que ver cuál de estas zonas acaba cediendo. Vamos a poner ya para finalizar lo que son los mapas de liquidaciones. Cargamos los dos de medio plazo y mientras revisamos aquí si hay algo que comentar, aunque yo diría que no, porque está más o menos todo 50-50. Y en el mapa de medio plazo sí que me gustaría destacar algo, y es que hay muchísima liquidez por parte de los short. En todos estos días se ha generado mucha liquidez y por el momento no la han ido a buscar todavía. Tenemos aquí un primer clúster bastante cerca del precio, hasta los 22.235. Luego tenemos otro desde los 22.394 hasta los 22.574. Otro aquí sobre los 22.950. Otro aquí también en los 23.170 y ya el último nos quedaría sobre los 23.450. En general, como veis, están todos bastante cerca y es que hay muchísima liquidez por parte de los short. O sea, mirad aquí en el gráfico cómo se estaría viendo esto. Vamos a ponerlo por ahí. Y es que es justo en todo el movimiento bajista, porque es que en el movimiento que hemos estado viendo en estos últimos días no ha habido apenas búsquedas de liquidez por parte de los short. La única que podría destacar fue esta, que era la sacudida que comentábamos de la estructura anterior, pero aparte de eso no hay nada destacable. En cuanto a sacudidas de shorts, eso sí. Por parte de los long no vemos tanta liquidez, sí que es cierto que hay un poco sobre los 21.400 y 21.138 más o menos, pero poco más, ¿vale? Luego tendremos que llegar hasta los 20.200. Lanzamos entonces los mapas de corto plazo. En este yo diría que más o menos vemos lo mismo. Sí, más o menos vemos lo mismo. Vamos a lanzar los de corto plazo y vamos a revisar los CVDs, a ver si por aquí podemos ver algo interesante. En general yo diría que están todos siguiendo al precio. No veo ninguna divergencia destacable. Quizás Bitfinex está vendiendo con bastante más agresividad. Sobre todo en este último movimiento alcista no han acompañado ellos. Pero aparte de eso, tampoco veo nada más relevante que destacar. Vamos a ver si en algún otro exchange o en los futuros podemos ver algo. Yo diría que no. Yo diría que a priori está prácticamente lo mismo. Vemos en estos últimos minutos alguna divergencia, por ejemplo en Huobi, en el spot. Y poco más, o sea, no creo que sea tampoco muy relevante. Así que bueno, vamos a finalizar con los mapas de corto plazo. Aquí vemos bastante liquidez por parte de los short, que es un poco lo que ya venimos viendo en estos últimos vídeos. Como veis aquí, la liquidez estaba en esta zona, fueron a por ella, pero aparte de eso, no destacaría nada tampoco en este gráfico. Empieza a haber bastante liquidez cerca sobre los 22.160 y 22.220, pero tampoco es algo exagerado, la verdad. Y aquí, pues bueno, podemos ver algo parecido. Por parte de los short sigue habiendo mucha liquidez, por lo mismo que os comentaba antes. En este caso veríamos desde donde estamos liquidez hasta los 22.490 o incluso 22.600, podría ampliar un poco. Y luego en torno a los 23.040 también tenemos aquí un clúster un poquito más arriba. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo vídeo.